Excelente día, respetables asistentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Formación Profesional y la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Resoluciones Paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en materia de género y su impacto en el derecho interno mexicano, dictada por la maestra Berenice García Álvarez, la cual se lleva a cabo en el marco del Día Naranja y en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de la maestra Berenice García Álvarez. Ella es doctoranda en Derecho Penal, maestra en Derecho Procesal Penal y tiene la especialidad en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Asimismo, ha sido capacitadora de servidoras y servidores públicos en torno a la reforma constitucional en materia del sistema de justicia penal. En su trayectoria laboral, se ha desarrollado en despachos jurídicos como abogada litigante en asuntos civiles, penales y familiares. Exdelegada de la Barra de Abogados del Estado de Morelos. Dentro de sus estudios que ha cursado en materia de derechos humanos y género, cursó el Seminario Nacional Virtual Procesos de Justicia Redignificantes en Niñas, Niños y Adolescentes, una perspectiva psicológica en la Benemérita Universidad de Oaxaca. De igual forma, entre los cuales destaco su actualización en Sistema de Justicia Penal para Adolescentes en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el Seminario Latinoamericano Virtual Niñez reclutada en la pandemia por COVID-19, cofinanciando por la Unión Europea Alianza por la Niñez Colombiana, iniciativa Tejiendo Redes de la Infancia. Ha recibido múltiples reconocimientos, destacando reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer por el desempeño en el libre ejercicio de la profesión, celebración auspiciada por la Barra de Abogados del Estado de Morelos. De igual forma, destaco el reconocimiento que le fue otorgado a mujer destacada dentro del ámbito de la abogacía, otorgada por la Dirección de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Al finalizar la conferencia, se abrirá un espacio para realizar sus preguntas y comentarios. Maestra, nuevamente le reitero mi agradecimiento y por su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio con la conferencia. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradezco la atención que tuvo el Procurador General del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González, y también a usted, doctora Mercedes Itlali, quien es directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Pues bien, vamos a dar inicio. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las resoluciones paradigmáticas que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México y que constituyen un antecedente importante para adecuar el derecho interno mexicano con respecto al aspecto de perspectiva de género. Bien. Vamos a ver cuáles son las peticiones que pueden llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro del reglamento de la Comisión Interamericana se establecen que cualquier persona o entidad no gubernamental puede pedir, solicitar el escrutinio sobre la presunta violación de derechos humanos. Estas ONGs tendrían que estar reconocidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y posteriormente dar inicio al escrutinio, como decíamos, de las posibles violaciones a derechos humanos. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque queremos que analicemos el antecedente por virtud del cual es da tanto impacto, pues, una resolución de la Corte Interamericana. No cualquier asunto llega al estudio de la Corte Interamericana, ¿sí? Además, la competencia de la Corte Interamericana va a estar en razón de ciertos instrumentos internacionales que se encuentran regulados en este reglamento de la competencia de la Corte Interamericana, como son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. También vamos a ver que va a conocer sobre el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte.
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la convención denominada Belém do Pará. Es importante, como decíamos, establecer la competencia porque una vez que la Comisión detecta una presunta violación a los derechos humanos establecidos en estos instrumentos internacionales, es cuando puede dar inicio con el estudio de esos casos que se presentan. Además, la Comisión Interamericana tomará en consideración las peticiones, ¿sí?, de presuntas violaciones de derechos humanos consagrados en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y los instrumentos aplicables con relación a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos cuando se tengan los requisitos cumplimentados que nos maneja este reglamento. Una vez que hemos analizado esto y de que se deben de cumplir con ciertos requisitos para poder aceptar la competencia de la Corte, también es necesario determinar que se le da la oportunidad al Estado mexicano, en este caso, de poder subsanar esas presuntas violaciones a derechos humanos, porque antes de pasar a la Comisión Interamericana se tiene que analizar si ya se agotó todo el recurso interno que se tiene para poder dar solución a estos asuntos. Y inmediatamente cuando se determina que no, es cuando se da la pauta para el estudio respectivo. Asimismo, se puede dar la posibilidad de estudio cuando no se cuenta dentro del derecho interno con un recurso efectivo del que todos tenemos derecho a tener, ¿no?, para conformarnos de las resoluciones de las autoridades. Y también cuando se haya presentado ese recurso y haya sido dilatorio su resolución. Bien, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy en esta conferencia, vamos a platicar sumeramente sobre aspectos que han dejado 4 resoluciones paradigmáticas en materia de género al Estado mexicano y vamos a ver cómo es que la lucha de estas mujeres ha generado que haya modificaciones a la normatividad interna. Vamos a comenzar con el caso Atenco. El caso Atenco se va a verificar, ¿sí?, porque el día 3 y 4 de mayo de 2006, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco y la Policía Estatal del Estado de México, así como la Policía Federal Preventiva, hicieron unos operativos para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dicho lugar. Si ustedes recuerdan, hubo una lucha por algunos ejidatarios porque les iban a quitar algunos predios o se iban a expropiar algunos predios para poner el aeropuerto de la Ciudad de México. Ante esta situación, pues veíamos en la televisión que la policía estaba siendo fuertemente rebasada por la sociedad y llegó en ese momento la noticia a nivel nacional a través del medio TV Azteca, donde 2 periodistas que fueron la señorita Pérez Jácome y Jorge Zarza estaban diciendo que a ver quién le ayudaba a la policía. Esto incitó a la labor policial a ir enojados, a reprimir estas manifestaciones y pues bueno, a raíz de estas manifestaciones hubo heridos, hubo incluso muertos y lo que aquí vamos a rescatar fue la detención arbitraria de 11 mujeres que posteriormente fueron llevadas a el penal, al Centro de Readaptación Social Santiaguito, y se les fueron sometidas a varias formas de violencia, incluidos casos de violación sexual. ¿Qué fue lo que pasó dentro de este análisis de fondo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Allí la Corte concluyó que dentro de la actuación policial que se generó en estos operativos, hubo un exceso, un uso indiscriminado y excesivo, pues, de la labor policial para reprimir a los manifestantes. También la Corte revela que las 11 mujeres estaban realizando conductas completamente pacíficas o simplemente se estaban resguardando de la situación tan complicada que se estaba generando en ese lugar.
y que el hecho de haberlas detenido había constituido una grave violación a sus derechos porque no había una causa justificada que diera lugar a esa detención. Asimismo, la Corte dice también que es inaceptable la naturaleza sexual y la discriminación de la que fueron víctimas estas mujeres. Cabe destacar que no fueron las únicas mujeres que fueron agredidas ese día, sino que fueron las únicas 11 mujeres que llevaron el asunto a la Corte Interamericana. También dice la Corte que esto fue en relación a que había una ausencia que regulara el uso de la fuerza por parte de los policías y dice que es una violación a los artículos 5 y 11 de la Convención de Derechos Humanos, porque tiene que haber una regulación en el uso de la fuerza, porque con ello se tendrían que dar también algunos estándares para poder determinar cuáles son los límites de la policía al momento de hacer las reprimendas que tiene la obligación de hacer cuando las manifestaciones no son pacíficas, como en este caso, como decíamos, había salido de las manos y pues definitivamente se había volcado en mucha violencia. Pero tendría que haber ciertos límites por parte de la autoridad para poder reprimir, no reprimir, sino más bien menguar los efectos contradictorios o violatorios de derechos en esas manifestaciones. También nos dice la Corte que 7 de las 11 mujeres se les violentó el derecho a manifestarse, ya que ellas sí estaban manifestándose, las otras iban a la escuela o eran reporteras, pero ellas sí estaban manifestándose y lo estaban haciendo de manera pacífica. Dentro del análisis de fondo también el Estado establece que 11 mujeres sufrieron violencia sexual por medio de agresiones verbales y físicas, y aquí es bien importante porque se hace como de las primeras veces un análisis sobre las connotaciones de alusiones sexuales, verbales y discriminatorias estereotipadas en el Estado mexicano, ya que de hecho muchos de las mujeres fueron violentadas, como decíamos, sexualmente, físicamente, y además con expresiones como tú deberías de estar en tu casa cocinando y por eso te pasa lo que te pasa. Como vemos, allí la autoridad manifestó estos estereotipos de género que se tienen históricamente impuestos a nuestra sociedad y que definitivamente pues rompe ese equilibrio entre las fuerzas de igualdad entre hombres y mujeres. También se habla de una intencionalidad y severidad que se utilizó en el sufrimiento infligido para poder reprimir y dar un ejemplo a la demás ciudadanía de no realizar manifestaciones y con ello, pues, impidiendo este ejercicio de derecho de primera generación como es la manifestación pacífica. Encontró la Corte que las torturas fueron utilizadas para evitar, ¿no?, este control, o más bien para dar un control represivo de estas actuaciones, que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica, y que el tratamiento recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. ¿Ello por qué? Porque al momento de que las mujeres fueron detenidas y fueron puestas a disposición, ellas pudieron o tuvieron la necesidad de ser certificadas y dieron noticia de las violaciones de las que fueron víctimas y nadie les atendió ni les hizo las exploraciones ginecológicas. A una le dijeron que no tenían el material suficiente para hacerle la exploración y pues en este sentido vemos que no se resguardó el dato de prueba que pudiera permitir el esclarecimiento de las violaciones de las que fueron objeto estas mujeres. Se destaca también la gravedad de la violencia verbal y psicológica en la que fueron de manera reiterada por medio de insultos y amenazas de contenido sexual, machista, discriminatoria y en algunos casos misógina. Platica una víctima de estas violaciones que ella iba en su periodo menstrual y que los policías le hicieron calzón chino diciendo o dándose cuenta que estaba en su periodo menstrual,
decían, esta perra está manchada, vamos a mancharla más, y le introducen sus dedos en vía vaginal, de tal manera que estas condiciones pues definitivamente manifiestan la severidad, la tortura sexual a la que fueron sometidas mujeres y pues el exceso que tuvo las autoridades para reprimir estas acciones. Después de la violencia que de la que sufrieron estas mujeres, los elementos policiales les restaron credibilidad. Inclusive hay noticia de que el gobernador del Estado de México, el secretario general de gobierno y el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal estigmatizaron a estas señoritas diciendo que ellas habían estado como guerrilleras, impidiendo la credibilidad de todo lo que ellos habían denunciado, ¿no? Y también la Corte dice que se instrumentalizó los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir el mensaje de desaprobación por cuanto a las manifestaciones que se estaban dando. Hubo un incumplimiento de investigar con la debida diligencia, ya que no hubo esa garantía y la calidad para resguardar los datos de prueba que se habían generado. Como decíamos, ni siquiera hubo una inspección ginecológica de manera adecuada donde se garantizaran con cadena de custodia todos los indicios que se encontraran en los cuerpos de estas mujeres. Y no hubo tampoco seguimiento de líneas de investigación ni absolutamente nada que permitiera el esclarecimiento de los hechos que se habían generado. Como parte de las reparaciones, y esto es muy importante porque ya decíamos, en la Corte Interamericana, una de las cosas más importantes que vamos a ver ni siquiera va a ser el castigo a personas determinadas, como diciendo tú fuiste responsable. ¿Por qué? Porque no tiene esa competencia. La competencia de la Corte es solamente establecer la responsabilidad del Estado mexicano sobre las deficiencias que se han dado y presuntas violaciones a derechos que se encuentran contemplados en los instrumentos legales que antes señalamos. De tal forma que solamente como parte de las reparaciones que puede observar o pedir que se implementen sería que el Estado siguiera investigando. Desgraciadamente, este asunto fue resuelto 12 años después de la denuncia. 12 años después, en el que observamos que la calidad, o sea, no había ni datos de prueba. Y en dado caso de que hubiera datos de prueba, pues definitivamente con el tiempo los datos de prueba se pierden o se desvanecen, pierden esa calidad que deberían de cumplir para poder sancionar a una persona. De tal forma, insisto, que las resoluciones de la Corte, más que sancionar a un grupo específico, se enfoca en la responsabilidad del Estado mexicano y a partir de allí obliga a que éste tenga una garantía de no repetición. ¿De qué manera? Estableciendo mecanismos jurídicos dentro del derecho interno para evitar que se vuelvan a dar estas situaciones. Bien, como decíamos, las reparaciones fueron primeramente en específico ordenar al Estado que siguiera con las investigaciones. También brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas del presente caso que lo establecieran, y esto como una medida de rehabilitación para estas mujeres. También realizar en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia las publicaciones ordenadas, que son las medidas de satisfacción. ¿Por qué? Porque se obligó al Estado a publicar la sentencia, pero también además a hacer un reconocimiento internacional de su responsabilidad y además disculpas públicas. También, como parte de las garantías de no repetición, se habla de una sensibilización para los cuerpos policiales en asuntos de género. Es cuando hablamos también ya de que se obliga al Estado mexicano a capacitar a cuerpos policiales en materia de género, a la Policía Federal, y también implementar algunas maneras de medir el uso excesivo de la fuerza. De tal forma que nosotros, como resultado de esta sentencia, tenemos la expedición de la Ley Nacional de Uso de Fuerza. Esta Ley Nacional de Uso de Fuerza, en su capítulo 7,
nos habla de cómo es que debe de hacerse la actuación policial en tratándose de una manifestación. Pero también, y lo importante, tendríamos que analizar las cuestiones de género, perspectiva de género en toda esta actuación policial. También dentro de las reparaciones, ¿sí?, se otorga una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia Torres, Claudia Hernández y Sugelén Gabriela para realizar estudios superiores técnicos o universitarios, como decíamos, en las medidas de rehabilitación que se tienen establecidas. También elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de seguimiento en casos de tortura sexual cometido contra mujeres. Pagar cantidades fijadas ya en la resolución para cada una de ellas en una reparación integral del daño y, pues bueno, con esto se daba, se hace la obligación de tener protocolos en la investigación de delitos que impliquen violación, así como lo veremos en el siguiente caso paradigmático, que es el caso de la señora Valentina Rosendo Cantú en contra de México. ¿Qué fue lo que pasó con este caso de Rosendo Cantú? Tiene mucha relación con el caso tercero que vamos a ver, que es también de la señora Inés Fernández Ortega, porque los dos se desarrollan ante una presencia militar muy fuerte en el estado de Guerrero, en donde se estaba haciendo la investigación de delitos de delincuencia organizada y utilizando pues esos márgenes de pobreza y marginación en los lugares donde vivían, pues empezaron a crear estas acciones violentas. Como decíamos, en el caso de Rosendo Cantú, se hacen o los hechos tienen lugar en zonas marginadas, indígenas, y en donde la señora Rosendo Cantú tenía 17 años en ese entonces y estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra y tenía una hija. El 16 de febrero de 2012, la señora Valentina Rosendo Cantú se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio. Cuando se disponía a bañarse, 8 militares acompañados de un civil que llevaba detenido estas personas, ¿sí?, se acercaron a ella y la rodearon. 2 de ellos la interrogaron sobre los encapuchados, le estaban preguntando que dónde estaban los encapuchados. Le mostraron fotos de una persona y una lista con nombres, mientras ellos la apuntaban con un arma. Ella les indicó que no conocía a las personas de la cual estaban interrogando, pero el militar que la apuntaba la golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo. Estos militares la tomaron del cabello, mientras insistió la información requerida, que le dijeran dónde estaba el encapuchado. Cuando a ella finalmente le rasguñan la cara, le quitan la falda y la ropa interior y la tiran al suelo. Uno de ellos la penetra sexualmente y el otro también interrogaba, procedió a hacer lo mismo. Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de recursos a fin de denunciar los hechos y solicitar que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables. Fue una lucha muy encarnizada por parte de Rosendo Cantú para que le hicieran caso, porque ella denunció, pero nunca no tuvo esa posibilidad en el Estado mexicano de que le hicieran caso. Dentro del análisis de fondo del asunto que llegó a la Corte, habla que la presunta víctima relató y denunció los hechos en varias ocasiones, tanto a nivel interno como en el proceso seguido en el sistema interamericano. Ella lo narró una y otra vez. Y si bien es cierto, hubo ciertas diferentes declaraciones o ciertas imprecisiones, lo cierto es que se advertía una consistencia de los hechos narrados, porque si no hubiera sido cierto, ¿por qué la señora y su esposa hubieran ido ante varias autoridades a hacer notaria que se le hiciera justicia por los tribunales mexicanos? También la Corte encontró probado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de actos constitutivos de violación sexual y que lo habían cometido 2 militares en presencia de otros 6 mientras ella fue a lavar la ropa. Se analiza lo que establece la Convención Belém do Pará, en el cual nos dice que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos,
sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y que esta desigualdad trasciende a todas las esferas independientemente de la raza, la religión, el grupo étnico, y que debía de ser o que debe de ser sancionado por parte de las autoridades. Se habla de que la violencia sexual, la violación sexual, perdón, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, de degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que lo sufre. Y que la violación sexual de la señora Rosendo Cantú se produjo en un marco de situación en la que los agentes militares interrogaron a la víctima y no obtuvieron respuesta. Lo hicieron con el ánimo de castigarla porque no les había dado la información que le habían solicitado, como si ella tuviera conocimiento sobre esto. Se habla también que la tortura se puede dar incluso cuando ocurra fuera de las instalaciones estatales. No necesariamente se requiere estar en una dependencia, sino que puede realizarse en cualquier lugar en la que presencia policial o presencia estatal esté allí generando estos actos para, en este caso, obtener información sobre unos hechos delictivos. También la Corte señaló que afectó gravemente la violación de la señora Cantú, su derecho a la libre determinación de con quién sostener relaciones sexuales, porque es una decisión muy personal y muy íntima que tuvo que haberse tomado en consideración y que al momento de realizarse la violación, pues definitivamente no se cumple con estos aspectos. El Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también ha sostenido, según el análisis de fondo de esta resolución, que la discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida a la mujer simplemente porque uno es mujer o porque la afecta de manera desproporcionada. Y también señala que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Hoy en día ya hablamos que las violaciones a las mujeres por cuanto o que se generan con violencia también es una violación a sus derechos humanos. Y esto es parte de todo lo que se ha analizado en las resoluciones previas de la Corte. Consideró que se le había violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas, porque todavía de que fueron víctimas por el impacto que generó en ellos observar todos los hechos y cómo los militares causaban todos esos daños. Cuando fueron a denunciar, nadie les hizo caso y fueron también discriminados por su condición, en este caso, de indígenas. Ello también la Corte lo tomó en consideración para hacer la reparación respectiva de los integrantes de la familia. Como en el caso de la hija, que fue Jenis Bernardo Rosendo, a la cual decían se le hizo una afectación importante porque fueron desterrados del lugar en el que estaban, porque como lo decíamos, era una comunidad indígena, Mecpá, y pues como parte de la represión para que la señora Rosendo Cantú dejara de denunciar, pues fueron a azuzar a la comunidad y la comunidad terminó pues prácticamente despreciando o desechando a Valentina Rosendo Cantú junto con su familia, porque definitivamente ellos consideraban que la presencia militar les podía hacer mayores daños. Por ello, la Corte determina que a la menor se le excluyó, se le alejó de su comunidad y de su cultura indígena, así como hubo un desmembramiento de la familia de la menor. Como parte de las reparaciones del daño o las reparaciones que la Corte establece, obligaron al Estado mexicano, como decíamos, a conducir la investigación de los hechos. Ya quedamos que pues, es difícil que después de tantos años se pueda llegar a la verdad de los hechos, la verdad histórica. Sin embargo, sí se obliga al Estado mexicano a seguir con esa investigación, pero ya no en un fuero militar, porque uno de los problemas que hubo en este caso fue que llevaron la investigación o ya denuncia con un fiscal, un ministerio público, y este ministerio público lo remite al fuero militar, porque según era de su competencia. Y allí una de las cosas importantes que se aplican al derecho interno es la obligación de reformar la ley militar para que cualquier asunto que tuviera
implícita una violación de derechos o alguna violación sexual incluso, tuviera que ser conocido por el fuero ordinario, no por el fuero militar, porque tendrían que ser juez y parte. ¿Cómo el fuero militar iba a decir que sus propios militares habían causado algún daño a la señora Rosendo Cantú? De tal forma que la Corte le dice: México, arregla tus estándares a las obligaciones internacionales y todos los hechos que tenga relación un militar, ponlo dentro de la investigación del fuero ordinario para que se pueda llegar a al esclarecimiento de los hechos. También nos habla de una normatividad disciplinaria pertinente para examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por la señora Rosendo Cantú, así como del médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades. En este caso, el Ministerio Público no obstaculizó la presentación de la denuncia y ello pues generó también pérdida en el material probatorio que pudo haberse allegado si hubiese receptado la denuncia en tiempo y forma. Hoy en día esto es bien importante. Yo sé que estoy hablando ahorita con personal de la Fiscalía, no de la Procuraduría, perdón, de Hidalgo, y es bien complicado que ustedes, porque ven o no quieren no quieren recibir una denuncia porque notoriamente ven que pues, para ustedes no existe un hecho que tenga que investigarse. Lo cierto es que una de las lecciones que nos deja es recibir todo y ya a lo mejor después dictar una abstención de investigación, ¿verdad? Ya que tenemos el análisis de estos hechos, porque si no, nos podemos meter en problemas como pasa con la investigación que obligan que se haga del Ministerio Público que no quiso recibir la denuncia de la señora Rosendo Cantú. También se obliga al Estado mexicano a adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Lo que decíamos, ya no iba a ser del fuero militar, sino que tendría que ser del fuero ordinario la investigación de las violaciones en este sentido. También es necesario que se cuente con un recurso efectivo de impugnación en el fuero militar, porque la señora no tuvo ningún recurso. Una vez que se dio la resolución del fuero militar, ya no tuvo ningún recurso. Y otra de las cuestiones que se observó por parte de la Corte es la necesidad de un recurso efectivo en esta jurisdicción militar. Se habla también de un reconocimiento y disculpa pública y de responsabilidad también por parte del Estado mexicano sobre estos actos que estuvo realizando la milicia. Incluso, como decíamos, se analizó en este sentido la necesidad de que la milicia esté realizando investigaciones sobre hechos que constituyen seguridad pública prácticamente. Y se dice que mientras menos el militar esté implicado en las cuestiones del fuero común, es mejor. Hoy en día ya tenemos un lineamiento que utilizan las Fuerzas Armadas permanentes, se llama así, lineamientos para las Fuerzas Armadas permanentes, para que estén en coadyuvancia con la Guardia Nacional. O sea, ya vemos que de nuevo pudiesen tener cierta injerencia y creando, creo yo, desde mi perspectiva, un retroceso a estas resoluciones paradigmáticas que se dan. Porque decíamos, no solamente es en el caso de Valentina Rosendo Cantú, sino también de la señora Inés Fernández Ortega. Se habla también de la obligación del Estado mexicano de la publicación de la sentencia en algunas partes específicas y que tenía que ser publicada dentro del lugar de origen de estas señoras, de Valentina Rosendo Cantú y de la señora Inés Gómez Fernández, para que pudieran entender que sí fueron violadas, que sí el Estado tuvo responsabilidad sobre ello y que pudieran regresar de manera adecuada o bien recibidas por parte de la comunidad. También la resolución obliga a que se capacite a los cuerpos militares en el respeto de derechos humanos, que esto es bien importante. ¿Cuándo podríamos hablar o anteriormente de que hay capacitación de derechos humanos para los cuerpos militares? Y nosotros tenemos entendido que anteriormente la capacitación de los cuerpos militares era
era en relación con prácticamente deshacer al enemigo, matarlo, ¿no? Hoy en día ya vemos que hay una obligación por parte de las fuerzas militares de generar el respeto a los derechos humanos. También habla de una estandarización o un protocolo para realizar la investigación de delitos sexuales y que hubieran también normas mexicanas que se adecuaran a los parámetros establecidos por el Protocolo de Estambul y también de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos, como parte de esta inclusión, tenemos una norma oficial mexicana que es la 046 SSA2-2005, que nos habla de los criterios para atender médicamente a las personas que fueron sometidas a violencia familiar y también a violencia sexual. Ya tenemos un antecedente en el cual ya el médico que recibe a una persona con posible víctima de una posible violación tiene la obligación de establecer actuaciones como, por ejemplo, darle la pastilla del día siguiente, ver que no tenga enfermedades de transmisión sexual o un seguimiento para ello, inclusive la interrupción legal del embarazo en los casos en que la víctima así lo determine. Hay también la obligación del Estado mexicano de implementar programas y cursos a la comunidad para que la comunidad MEPA tenga mayor posibilidad de identificar cuando hay violencia de género. Esta violencia de género que le hizo tanto daño a estas dos víctimas. Hay la obligación también de continuar con acciones desarrolladas en materia de capacitación para Fuerzas Armadas y tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas. En este caso fue a la señora Valentina Rosendo Cantú, a su esposo y a su hija. Como parte también de las reparaciones, el Estado se le obliga a asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género sean proporcionadas por las instituciones indicadas por México y que el Ministerio Público, en este caso ya de Ayutla de los Libres, a través de la provisión de recursos materiales y personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de capacitación. Como vemos, en muchos aspectos nos habla de capacitación en los servidores públicos en tratándose de perspectiva de género. Vamos a ver ahora el caso de la señora Fernández Ortega contra México. Es un caso que tiene mucha relación o es un tanto similar porque los agresores, como decíamos, es la milicia también en este sentido y es en la comunidad MECPA, la comunidad indígena MECPA. Pero en este caso vamos a ver una situación importantísima que a mí como defensora me llama mucho la atención. Ahorita lo platicamos. ¿Cuáles son los hechos que van a desencadenar este estudio de la Corte? El día 22 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus 4 hijos, cuando un grupo de aproximadamente 11 militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de las manos y apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo, otro militar, con una mano, tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros 2 militares miraban. Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos. No obstante, no hubo mucho éxito en esto. Como parte del análisis de fondo, la Corte dice que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. ¿Por qué lo dice? Es que hubo una contradicción en lo que dijo la señora Inés Fernández Ortega en su primera declaración, que fue la denuncia que realizó ante el Ministerio Público, y después la segunda declaración, que fue una ampliación a la misma, que se desarrolló ante el Ministerio Público y también ante fedatarios ahí de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque en la primera declaración refiere que fueron 3 militares las que lo violaron. Y en la segunda ampliación o en la segunda declaración o la ampliación, ella manifiesta que solamente fue uno mientras los demás vieron.
Esto, como defensor, posiblemente te corte así tu visión y puedas tú generar datos de prueba para poder devastar o menguar la credibilidad de las personas, ¿verdad? Que son víctimas de violación. Pero, ¿qué creen? Ya tenemos aquí unos lineamientos específicos que nos dicen que no importa tanto si hay algún tipo de contradicción en los hechos, siempre y cuando, pues, evidentemente no sea evidenciada, pero que es usual, que es muy usual, la Corte lo reconoce, que en las víctimas de violación pueda haber una contradicción entre lo que dicen la primera vez y las segundas veces, de tal forma que la Corte le dio toda la credibilidad a la señora Inés Fernández Ortega de que fue víctima de violación. Además, le dice el Estado mexicano, no importa, ¿sí? No importa si fueron 3 o si fue 1, tú fuiste omiso durante 8 años en realizar la investigación que debiste de haber realizado en el caso de la señora Inés Fernández Ortega. También, otra de las cuestiones que se alegaban por parte del Estado mexicano es que la señora Fernández Ortega, en una sola revisión que le hicieron ginecológica, no presentó ninguna lesión. Y decían el Estado mexicano, pues es que no presenta lesión, no pudo haber habido violación. Y para ello, la Corte estableció que en la jurisprudencia internacional el uso de la fuerza no puede considerarse un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas, así como tampoco se debe exigir prueba de la existencia de resistencia física de la víctima. Y en este sentido, pues se le dio toda la credibilidad a la señora Inés. Y la Corte dijo, sí, tú fuiste violentada sexualmente y pues el Estado le tiene que hacer la reparación del daño. Esto me llama mucho la atención porque podemos ver incluido en la Ley General de Víctimas, en el artículo 5, ¿sí?, que nos establece que a la víctima se le va a presumir que siempre actúa de buena fe. Es decir, la autoridad tiene la obligación de creer todo lo que le dice la víctima y más en este tipo de delitos que son de realización oculta, donde el dicho de la víctima juega un papel súper importante, indispensable en el esclarecimiento y la sanción de estos hechos. También nos habla la Corte que el Estado no puede justificarse con base exclusivamente en el desconocimiento de si la violación había existido y su autoría, cuando ello es consecuencia de sus propios errores o falencias al destruir la prueba que estaba bajo su custodia, porque, ¿qué creen? Una vez que le hacen el examen ginecológico, pierden toda el material probatorio, lo pierde el Estado mexicano y pues evidentemente habla ahí la Corte que hubo una falta de la debida diligencia que es realmente realizar una investigación minuciosa de todo lo que pasó, ¿sí? De poder generar esa mismidad en los datos de prueba, que haya cadena de custodia, que el policía tenga la posibilidad de realizar una investigación adecuada en el lugar, ¿verdad?, en donde se sugiere que sucedieron los hechos. También se habla de un retardo en la atención médica, de la falta de personal médico especializado en una agencia de Ministerio Público. También esto lo observó la Corte y le dice a México, tienes que dar mayores herramientas para que los fiscales tengan la posibilidad de investigar, ¿verdad?, y dar atención médica y psicológica incluso cuando se requiera. Es por ello que hoy en día vemos que la declaración o la entrevista que se genera a una víctima de violación tiene que estar asistida con personal multidisciplinario. ¿Para qué? Para dar contención a la víctima y que podamos sacar la información adecuada. En este caso, quizá, si la señora hubiese estado asistida por un personal multidisciplinario, no habría tanto problema con la discrepancia de las declaraciones, pero como no estuvo asistida, entonces tuvo este mal manejo en la información quizá que estaba dando, aunque la Corte reconoció que eso es muy usual. Hay una falta de diligencia, como decíamos, en el manejo, en la falla de la cadena de custodia, el retardo en la integración de la indagatoria que debió de haberse
establecido. Y pues bueno, parte de las reparaciones que el Estado, que la Corte Interamericana da al Estado, es lo que platicábamos anteriormente, quitarle el fuero militar a la investigación de estos hechos y pasarlo al fuero ordinario, que hubiera también una credibilidad por parte del Estado a todas las mujeres que son víctimas de violación, el que se presuma la buena fe de estas mujeres, que haya un tratamiento médico y psicológico que requieran estas víctimas, que sea adecuado, que no se les esté victimizando para decir una y otra vez los mismos hechos, aunque hoy en día ya tenemos estos cuerpos multidisciplinarios para recibir la declaración o entrevista. Lo cierto es que todavía estamos fallando, porque ¿qué es lo primero que va a hacer el médico cuando le manden a hacer la valoración ginecológica a la víctima? Como no le dan ningún formato en algunas entidades federativas, o refiero a la experiencia que he tenido en otras entidades federativas, como no le dan un formato a la víctima en la que ya vengan manifestados los hechos o se le informe por medio del fiscal el médico que va a hacer la práctica ginecológica o la exploración ginecológica sobre los hechos que se van a investigar, lo primero que le van a hacer a la víctima es preguntarle qué fue lo que pasó, ¿sí? Y eso puede generar también una contradicción, porque los mismos médicos en su dictamen asientan todo lo que la víctima les dice. Y cuidado, señores, porque eso puede generar también algún tipo de contradicción. Bien, el Estado se le obliga a crear un proceso de estandarización, un protocolo de actuación para el ámbito federal y el Estado de Guerrero respecto de la atención a investigaciones de violaciones sexuales, y se tiene que realizar también lo que decíamos en la anterior resolución, observar lo que dice el protocolo de Estambul y también las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Se habla de continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en caso de violencia sexual, programas o cursos permanentes y obligatorios de capacitación y formación de derechos humanos dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas. También de no generar medidas de discriminación a lugares en los cuales no se habla el español, porque también uno de los problemas que tuvo la señora Inés fue que no se le atendió con un traductor de su lengua. Ella no hablaba el español. De hecho, ustedes pueden ver videos en las redes donde no, o sea, evidentemente ya la señora no habla español, solamente su idioma. Y el problema fue que no se le permitió también tener esta posibilidad de hablar con una persona que conociera su idioma y trasladárselo también el sistema o el proceso a ella, platicárselo de cuáles eran los resultados del mismo. Ahora nos vamos a ir a hablar sobre el caso más paradigmático, creo yo, en el aspecto mexicano, que ha dado normatividad importantísima y que ha sido no solamente un precedente en el Estado mexicano, sino en toda Latinoamérica, porque es el primer asunto que la Corte realiza su análisis con perspectiva de género, que es el caso González y otros contra México o Campo Algodonero contra México. Los hechos van a ser en relación con diversas desapariciones de mujeres. Vamos a ver. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una empresa maquilladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el 29 de octubre de 2001. Como ustedes observan estos hechos, las desapariciones no fueron el mismo día, fueron en diferentes días, porque se estaba dando una ola de desaparición de mujeres, violencia, muerte para mujeres en Ciudad Juárez. Ello en razón de que había muchas maquiladoras que habían llegado del norte del continente, de Estados Unidos, a trabajar allá en Ciudad Juárez, y las mujeres empezaron a salir de casa a trabajar, lo que generó muchísimos problemas con su familia, incluso sus esposos, que ellos se inconformaron de que ellas tomaran el trabajo y que se fueran a ser independientes, y crearon cierta violencia dentro del ámbito de la familia. No quiere decir que no existiera la violencia familiar desde antes, por supuesto que sí, pero no era tan evidente o no se ha hecho tan evidente como ahora, que ya hablamos de que la mujer se ha vuelto más independiente, con más conocimiento y que puede ir a denunciar. Anteriormente esas eran como cosas veladas que nuestra cultura mantenía oculta porque así le convenía.
Entonces, al ver esto y ya tener un antecedente de más de 1,000 mujeres desaparecidas, pues este asunto, esa desaparición, llegó a la Corte Interamericana porque fueron encontrados varios cuerpos el 6 de noviembre de 2001 con signos de violencia en un lugar donde se sembraba algodón, por eso se le llama al caso Campo Algodonero. Y pues bueno, en este sentido, y con el antecedente de las más de 1,000 mujeres muertas, se pretendió a través de ONGs que el asunto se llevara a la Corte y hubiera causado precedente o que causara precedente en la labor posterior de investigación de los cuerpos de policía del estado de Chihuahua. Bien. Hay claves importantes en este caso porque hay dos momentos. El primero es en el de la desaparición de las personas, ¿sí? El primer momento es la desaparición, la falta de prevención de la desaparición cuando ya había antecedente de más de 1,000 mujeres que estaban desaparecidas, y el segundo que se da en la localización o antes de la localización de los cuerpos. Como parte de este análisis de fondo que realiza la Corte Interamericana, nos habla de una falta de prevención de la desaparición y que esto no se le da responsabilidad per se al Estado mexicano por no haberlos prevenido, porque no se tenía de manera específica la certeza de que iba a pasar. Eso es lo que dice la Corte, ¿verdad? Aunque ya con el análisis que hemos hecho previamente, pues era evidente que si había desaparición de mujeres era un alto grado de probabilidad que resultaran muertas, porque ya había muchísimas mujeres violentadas en su integridad física y también que habían sido privadas de su vida. Se habla de que el Estado, dado el contexto del caso, tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejaciones y a ser asesinadas. La Corte consideró que debía de existir allí por parte del Estado mexicano el deber de debida diligencia frente a las denuncias de desaparición de mujeres y respecto de su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días, que debía existir un procedimiento adecuado para las denuncias y que éstas conllevaran una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de su libertad y que sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque nos relata la mamá de Esmeralda que ella al momento de realizar la denuncia, lo primero que dijeron las autoridades es, se fue con el novio. Eso es lo que pasa siempre, la señorita se fue con el novio y entonces después llega. Y que las trataron como unas cualquiera en las denuncias que hicieron las demás madres, siempre pensando que estaban con el novio, y pues no dieron pauta a la búsqueda, porque yo no sé si ustedes sepan, pero anteriormente había un mito urbano que para poder iniciar la investigación de la desaparición de una persona tenían que pasar 48 o 72 horas. Hoy en día esto ya queda completamente claro. A raíz de esta resolución de la Corte se habla de que la investigación tiene que ser inmediata. Si tú como fiscal del Ministerio Público no estás realizando la investigación, es muy certero que tú puedas incurrir en responsabilidad porque en tus manos está, ¿sí? Obviamente de tu ámbito de competencia, en tus manos está que una persona se encuentre viva o se encuentre muerta. ¿Por qué? Porque como nos lo dice aquí la Corte Interamericana en este análisis de fondo, en las primeras horas es donde podemos realmente encontrar a una persona con vida. También se dijo que México no había adoptado medidas razonables conforme a las circunstancias que rodeaban los casos. El antecedente ya era mucho y México no había hecho mucho tampoco. Y no se había demostrado que habían adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar en consecuencia. Como decíamos, eran insensibles en ese entonces. Hoy en día yo veo realmente una modificación en el actuar de procuración de justicia, sí lo veo, de investigación, porque ya no es como antes. Anteriormente era muy complicado que hicieran caso sobre la desaparición de una mujer en las primeras horas.
La obligación del Estado de investigar, dice la Corte, que debe de cumplirse diligentemente para evitar la impunidad de este tipo de hechos y que no vuelvan a repetirse. Lo que pasó en Ciudad Juárez es que si se permitió la muerte de esas 1,000 mujeres fue porque seguramente pasó el primero y no hubo sanción, pasó el segundo y no hubo sanción. Y la impunidad, como nos dice la Corte, puede generar que el fenómeno se repita en múltiples ocasiones. La Corte también establece que la custodia de la escena del crimen, la recolección y el manejo de evidencias, la elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas tenía que establecer regularidad, o sea, tendría que crear normas porque fueron muy irregulares. Incluso dentro de los testimonios, la mamá de la señorita Esmeralda dice que a ella le daban una cantidad de dinero para recibir un cuerpo que ni siquiera había sido identificado de manera forense. O sea, no había habido ninguna investigación a través de laboratorio de si la persona que le querían entregar era su hija. Y así pasó con algunas mamás a las cuales sí les entregaron cuerpos y que después que llegó una ONG y que hizo la investigación, que ni siquiera era de Argentina, se dieron cuenta que habían entregado cuerpos que no eran de sus familiares. Les habían entregado cuerpos de personas que no eran sus familiares. Imagínense la irregularidad, el tormento que genera en unos ofendidos una acción de tal naturaleza, esa acción irresponsable por parte del Estado que por querer callar las conciencias, pues les pagan, ¿no? Y la mamá de Esmeralda dijo, no, yo no quiero que me paguen, yo quiero que me digan si es mi hija, y definitivamente no fue su hija. Para esto quiero decirles que la señora entregó tres veces la documentación para que hicieran la confronta con el cuerpo que le querían entregar, y las 2 veces le hicieron perdedizos esos documentos que ya había entregado. O sea, ni siquiera atención en eso ponían, eran insensibles en el trato para con la víctima indirecta. También se habla de una fabricación de culpables, porque ante la presión social, pues ya la autoridad incluso, y lo dice la Corte, fabricó culpables, ¿sí? Hubo fragmentación de las investigaciones, hubo falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con esas irregularidades, porque hubo muchos, más de 50 servidores públicos que estuvieron implicados y no hubo ni una sanción que se haya dado a alguno de ellos, ni una sola sanción, ¿sí? Además de que se negó el acceso al expediente de todas de las personas porque había demoras injustificadas en la investigación. Se habla también a través de esta resolución que la impunidad envía un mensaje de que la violencia contra la mujer se puede tolerar, que la mujer puede seguir actuando o puede seguir sufriendo violencia porque no hay ningún tipo de sanción. Y con esta resolución se da un precedente histórico muy importante, que es la expedición del protocolo ALBA, ¿sí? En este protocolo ALBA, permítanme para ver si está aquí. No. En el protocolo ALBA se obliga a implementar las búsquedas de oficio y sin dilación alguna cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, la libertad personal y la integridad personal de las personas desaparecidas. Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona. Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio, como exigir investigaciones o procedimientos preliminares. Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda. Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas, que esto es algo muy novedoso. Ya tenemos un registro de personas desaparecidas. Si ya alguien desaparece, podemos entrar a ese portal de internet y saber si es que se tiene conocimiento de que esté en algún lugar.
Esto es parte de lo que ha dejado esta resolución, independientemente de que por primera vez se habla del feminicidio como tipo penal, porque se obligó dentro de las reparaciones al Estado mexicano a incorporar como tipo penal el feminicidio, como una acción afirmativa. Una acción afirmativa es una medida temporal que se va a aplicar cuando haya una desproporción entre los derechos de un sector de la sociedad y otro. Y como aquí se ha visto que históricamente las mujeres hemos sido violentadas en ciertos aspectos, incluso por parte de las autoridades, ¿sí? Necesitamos nosotros esas acciones afirmativas que nos puedan emparejar en los derechos y goce de derechos que nos distinguen con los hombres. Y se hace el feminicidio. Hay muchas personas que se burlan de que esté tipificado el feminicidio porque piensan que tendría que haber un homicidio, y en alguna ocasión escuché también a un docente que decía hasta un lapicidio. O sea, imagínense perricidio como una burla, cuando en realidad no se conoce el contexto histórico en el que hemos estado sometidas las mujeres en esta violencia que solamente, o sea, se establece el feminicidio no porque sea parte o se han dado muertes a esas 1,000 mujeres, sino porque históricamente han habido más muertes de mujeres en razón de género, porque también es importante señalarlo. No es la muerte de cualquier mujer, sino en razón de género, cuando se dejan expuestas, cuando se dejan moretones en sus zonas íntimas, etcétera. Sí es esto lo que permite que haya una acción afirmativa más sancionada, incluso estas conductas, para generar que no se vuelva a repetir. Esta resolución es sumamente importante dentro del ámbito mexicano y que ha dejado antecedentes muy, muy grandes. Bien, ya para concluir, solamente vamos a hablar sobre el impacto en la normatividad interna que han tenido estas resoluciones o parte de estas resoluciones, que es una publicación de la Ley Nacional de Uso de Fuerza, el análisis de la violencia verbal estereotipada que anteriormente veíamos en el caso Atenco, la presunción de la buena fe de la víctima que se genera a través del caso de la señora Inés Fernández Ortega, el peso de la declaración de la víctima de violación, ya que es un tipo penal de consumación oculta que deviene de los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega. La determinación de que las contradicciones de declaraciones hechas en casos de violaciones no restan credibilidad si se corrobora con más datos de prueba. La capacitación a servidores públicos en materia de perspectiva de género. La necesidad de garantizar la no discriminación en la investigación de delitos cometidos contra la mujer y también donde haya algunas situaciones de vulnerabilidad aplicadas, como en el caso de las señoras Valentina y de Inés, que eran indígenas. El respeto a la debida diligencia en investigaciones de índole sexual y de desaparición de personas, así como sus protocolos, incluso el protocolo para la investigación de los casos de feminicidio. El respeto a la preservación de procesamiento y la debida cadena de custodia en el esclarecimiento del hecho lesivo, la necesidad de un registro público de personas desaparecidas, el protocolo ALBA para la investigación de denuncias relativas a la desaparición de mujeres y niñas, la capacitación a la población en general sobre las distintas formas de violencia de género, la aparición del tipo penal de feminicidio en el Código Penal de la Federación y que ya se implementó en todas las entidades federativas, y los protocolos de investigación de delitos que involucren violencia de género como delitos sexuales. Como ustedes observan, estas resoluciones, si bien desgraciadamente no podemos llegar a la verdad histórica, o no se puede llegar a la verdad histórica para que se sancione a las personas que realizaron estas actividades, lo cierto es que sí dejan un antecedente importante en la normatividad interna que debemos de cuidar, y más ustedes que se dedican a la procuración de justicia tienen que observar, porque no queremos que el día de mañana estemos analizando un asunto en el cual ustedes participaron como investigadores, ¿verdad? Muchas gracias, tengan un excelente día. Doctora. Maestra, muchísimas gracias por sus aportaciones. La verdad es un tema súper interesante y lo mejor es que se está tratando y se están realizando todas las acciones posibles
para la prevención, atención y erradicación de esta gran problemática. Mil gracias nuevamente, le reitero nuestro agradecimiento por su excelente exposición. Le agradecemos su invaluable apoyo, así como a todas las personas presentes en esta transmisión, y los invitamos a estar pendientes de todas las actividades que llevamos a cabo a través de nuestras redes institucionales. Mil gracias nuevamente, maestra, a todas y a todos, y obviamente les deseamos una exitosísima tarde. Muchas gracias. Buen día. Gracias, doctora. Muy amable.